Buenos días o buenas tardes, depende de la hora que nos estés escuchando, y bienvenidos al nuevo podcast Nuevos Finales. Yo soy Gabriela. Yo soy Juliana. Yo, I'm Gian. Yo soy Derek. Y yo soy Paola. Y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre el capitalismo a finales del siglo XIX, comparado con las nuevas modalidades. Ok, Derek, empiezas tú ya que siempre sabes todo, como dijiste en el episodio pasado. Qué chistosa, Gabriela. Si quieres saber por qué me dicen así, escucha el episodio pasado en donde hablamos sobre la revolución industrial. Este lo puedes escuchar en Spotify, Apple Music, podcast.com o donde sea que escuches tus podcasts. Ok, volviendo al tema, dando un repaso de lo que es el capitalismo. El capitalismo es considerado un sistema económico que surge en Europa a partir de la primera revolución industrial en el siglo XIX. Este fue responsable del crecimiento exponencial de la población y de la economía. Y también se considera que cada estructura del capitalismo es un conjunto de objetos, que son las personas, las instituciones y los bienes. En definitiva, se trata de las relaciones entre la estructura y sus partes, y de estas entre sí. Básicamente, el capitalismo puede definirse como el sistema económico y social basado en el libre mercado, la propiedad privada de algunos medios de producción y el aumento de capital. En otras palabras, el término de capitalismo suena como un sistema estable y exitoso sin muchas deficiencias o problemas. Gracias, Derek, por esa información. Pero ahora viene mi parte favorita del episodio, que es cuando contestamos sus preguntas que enviaron por nuestro Instagram Nuevos Finales. Esta pregunta viene de Giancarlos33 y dice: ¿por qué se considera que a finales del siglo XIX el imperialismo fue la fase superior del capitalismo? Primero, Giancarlo, gracias por tu pregunta y te voy a contestar. Mira, el imperialismo se caracteriza por algunos rasgos fundamentales, como por ejemplo, el desarrollo de la producción capitalista se ha concentrado en los monopolios, y esto se puede ver hoy en día todo el tiempo en todos los países. Los capitalistas ya han dejado de competir anónimo dentro de los mercados desconocidos, aunque el sistema político que prevalece es uno imperialista. Yo espero que esto haya contestado tu pregunta. Si no, puedes buscar un libro que mi maestra de historia en la JAI me había recomendado y se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Así que, Missy Ojeda, si escuchas esto, shout out to you. Yeah, miss, definitely shout out to you. You were my favorite teacher. Anyways, I'm going to read the next question. The next question is from Luis Orlando. What is part of the criticism that was caused because of capitalism? Luis, thank you for that question. Well, I'm going to say part of the criticism of capitalism is the opinion that it is a system characterized by the different exploitation of the human workforce. The most well-reception historical alternative to capitalism has been represented by socialism. If that answers your question, I try to answer the question as best as I can. I think we still have a few more questions, though. Let's get to them. The next question is by... Ok, G, la próxima pregunta la hago yo, que dice: ¿cuáles crees que han sido los principales daños producidos por la reciente crisis? Y la mando Cristian Borrero. La reciente crisis económica ha permitido evaluar la gestión social e identificar las malas prácticas corporativas. Por un lado, la crisis ha quebrado la confianza en los bancos y en muchas empresas financieras, pero también está permitiendo revisar la regulación financiera y societaria para prevenir nuevas crisis de confianza. Es decir, que es necesario una nueva cultura empresarial basada en ética y en responsabilidad. Ahí tienes, Cristian Borrero, la contestación a tu pregunta. Ahora, cambiando un poco el tema, les voy a estar hablando sobre las etapas del capitalismo. La primera etapa se le conoce como la etapa comercial. Esta fue entre los siglos XV al siglo XVIII. En esta etapa, Europa asimilaba innovaciones que prevenían de diferentes regiones y lugares, como por ejemplo la pólvora, la cual su utilidad producía una rebelión en la guerra y navegación. La segunda etapa fue la etapa industrial. Esta fue a finales del siglo XVIII hasta el último cuarto del siglo XIX. Como producto de la primera revolución industrial, la matriz de acumulación queda definida por la producción en serie. La nueva fuente de energía asociada al hierro provocaba una gran transformación en los transportes, dando nacimiento al buque de vapor y los ferrocarriles y otros medios de transporte. La tercera etapa fue la etapa financiera.
Esta fue desde el último cuarto del siglo XIX hasta el 1945. En esta etapa, grandes masas de dinero en manos de unos pocos que monopolizaban el mercado internacional es la resultante de la acumulación del capital. Una segunda revolución industrial suma nuevas innovaciones tecnológicas, gestándose un paradigma tecnológico conformado por el área de los transportes, las comunicaciones, los ferrocarriles y los buques a vapor. La cuarta y última etapa fue la etapa tecnológica. Esta corresponde a la etapa actual. Esta se originó durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y en otros lugares también, pero mayormente en Estados Unidos. Esta etapa estaba formada por el complejo de la electrónica e informática, la cibernética, el rayo láser, la biotecnología, los satélites y etc. La matriz de la acumulación de capital depende de la disponibilidad de tecnología avanzada y de la suficiencia energética aplicables a los procesos productivos. Esto trajo consigo los efectos de la globalización. Este es uno de mis temas favoritos, Derek, así que te voy a interrumpir. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Ok. La primera llegada de la globalización se desarrolló como a mitad del siglo XIX. Para ser más específica, entre más o menos 1870 y la Primera Guerra Mundial. La globalización se caracterizó por el incremento de intercambios de bienes, servicios y factores de producción, o sea, del trabajo y la capital. Hoy en día, la globalización ha permeado la gran mayoría de los países, esto permitiendo que los bienes y servicios sean administrados, ejecutados, distribuidos de manera rápida, efectiva. Y por esto podemos ver gracias al uso de los diferentes dispositivos tecnológicos y también de diferentes mecanismos de transporte. Un fun fact es que los países del norte son los que generan más factura en la venta de producción terminada, y los países del sur, en su gran mayoría, son los que generan los productos de la cadena productiva primaria, que al mismo tiempo son administradas por empresas multinacionales que buscan ser cada vez más competitivos. Ok, y continuando con las preguntas, tenemos otra que dice qué es el capitalismo y de dónde surge la palabra capitalismo, que la mandó Antonio_115 y ahora la va a contestar Gabriela. Bueno, contestándole la pregunta a Antonio_115, el capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza. ¿Dónde se origina la palabra capitalismo? El origen de la palabra capitalismo puede remontarse antes del 1848, pero no es hasta el 1860 que llega a ser una corriente y reconocida como término según la fuente escrita de la época. This week's episode is brought to you by EarCare. If you are thinking about getting a piercing or have a piercing, please go to earcare.com and get 50% off using our discount 15 new endings in all caps for things like ear solution, ear accessories, plus many, many more things you can find on the website. So EarCare, thank you for sponsoring us. And again, go to earcare.com and use our discount code 15 new endings in all caps for all your ear accessories. The control and direction of the large areas of industry came into the hands of financiers. This period has been defined as finance capitalism, plus the expectation that banks would be nationalized. For most of the 19th century capitalism, people had nothing. They lived by selling their labor, and when markets turned down, they forced to face hard times. But as capitalism evolves, its defenders say, and increasing number of people will be able to benefit from it. Fulfilling careers will no longer be prerogative by few. Also, factory workers work 12 to 16-hour days, 6 days a week with 30 minutes for lunch and dinner. There was no such thing as minimum wage, and a worker would be fired at any time for any reason. Some began to see capitalism in an unfair economy system where the rich got richer and the poor suffered. Bueno, una de las preguntas más hechas en las redes sociales fue ¿qué opina la gente sobre el capitalismo?
El punto más criticado hacia el modelo capitalista es que con la expansión de la producción, la expresión y el impacto sobre la naturaleza y los servicios ambientales se han agudizado, como disminución natural del valor del uso. Esto tiene un impacto negativo en la productividad laboral. Una de las preguntas que yo misma me hice cuando estaba haciendo el repaso y buscando información para este podcast era que ¿por qué ganó el capitalismo? ¿Por qué? Y esto se debe al crecimiento que fue posible gracias a la acumulación del excedente económico que generaba el empresario privado y a la reinversión de este excedente para generar mayor crecimiento económico. Todo tiene que ver con la economía, porque sabemos que la economía era algo muy grande en este tiempo, donde además del capitalismo pudimos ver la revolución industrial que tenía que ver mucho con la economía, las industrias, las nuevas maquinarias que se estaban haciendo, las nuevas tecnologías. Por eso es que podemos ver que esto generó mucho de economía y pues generó industria en las regiones del norte, también en las del sur, pero más en las del norte, que son las más que se destacan. ¿A ti te gusta comprar ropa? Porque a mí también. Y por eso es que te voy a presentar a esta nueva tienda que está abriendo en nuestra área. Se llama Marnet. Y he trabajado con ellos para darte un 20% de descuento. Sí, me escuchaste bien. 20% de descuento en toda la ropa que va a estar saliendo la semana que viene. Así que vayan a su Instagram, @MarnetOfficial, y van a ver cuándo es el drop. What impact does capitalism have on the environment? The construction of infrastructures and wild urbanism destroy the natural environment that surrounds us. We lose biodiversities, natural landscapes disappear. In conclusion, we lose quality of life. This problem of waste generation is very close to a threat at May 25th, 2012. Ok, esta va a ser la última pregunta que estaremos contestando en el día de hoy. Y fue enviada por Twitter por Gabriel Soto. Y dice así: ¿qué critica el socialismo sobre el capitalismo? Pues mira, la contradicción sobre el capitalismo empezó del mismo sistema social. Y básicamente significa que se trata de la crisis en la civilización, no simplemente de las relaciones sociales, de la producción, sino por la razón de que la crítica del capitalismo recobra toda fuerza original. Y pues ya esa fue tu contestación a tu pregunta. Muchas gracias por hacerla y ahora vamos a un tipo de conclusión para ya terminar el podcast por el día de hoy. Pues para concluir el episodio de hoy les voy a estar dando un breve repaso de los puntos más importantes que destacamos o discutimos el día de hoy. Pues como ya habíamos mencionado, el capitalismo es considerado como un tipo de sistema económico basado en tres cosas esenciales, cuáles son el trabajo asalariado, la propiedad privada o el tipo de control de los medios de producción, que es básicamente conocido como lo que es la capital. Y esto tiene mucho que ver con las fábricas, las maquinarias, las granjas, las oficinas y etcétera. Y finalmente, un punto muy esencial es la producción para el intercambio y beneficio de la economía y la sociedad. Como sabemos, ya este sistema se revolucionó durante la Revolución Industrial y desde ese entonces ha tenido mucha importancia en el mundo. Básicamente con esto me refiero que el capitalismo impulsó lo que son las industrias y las tecnologías. Así, en otras palabras, remodeló el mundo natural a uno más que está más modernizado y así transformando el papel del Estado en relación con la sociedad. Básicamente el mundo pasó de lo que era lo más básico a algo más moderno, en donde se crean las industrias, las nuevas tecnologías y todas estas cosas mencionadas. Pues por ahora los voy a dejar con Gabriela para que haga la despedida y concluya por el día de hoy. Terminando este episodio, le queremos agradecer por escucharnos otra semana más. Subimos un nuevo episodio todos los jueves a las 5 p.m. Así que escúchanos en Spotify, Apple Music o donde sea que nos escuches, tus podcasts. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.
Yo soy Derek.